El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Hola Rodrigo Bravo, ¿cómo te va? Bien, Juanma, ¿y tú? Muy bien, pues imagínate. Bienvenida, Connie. Buen día, muchas gracias. Qué bonito verte. Muchas gracias. Connie, que estuve de cumpleaños ayer. No, y sí. Escuché tu saludo en la mañana, muy lindo. Una Lola, Connie. Vimos muchas fotos del pasado, del recuerdo. Oye, es maravilloso ese video que armó Juanma, pero tienen que verlo hasta el final, porque yo lo subí a mi historia y se corta antes, po. Sí, pues no te porque yo encuentro que estamos mucho mejor ahora, Juanma. Connie, Tan como el comentario que todo el mundo me dice es que Connie, ¿cómo mejora con el paso de los años? Eso. Y tú también. Sí, también. Bueno, pero aquí lo que importa es la cumpleañera. Es verdad. Oiga, Rodrigo, usted nos dice, a ver, ¿por dónde vamos? Aquí preocupado porque salió este humo que Evelyn Matei va a definir pronto y no tan pronto, digamos. Pero no va a ser, no, o sea, sí, la decisión yo creo que efectivamente está tomada. Que no repostularía. Sí. Porque el escenario cambió bastante. Para agarrarnos de lo que está pasando ahora, porque Evelyn Matei además está a esta hora en un seminario de seguridad e inteligencia, no menor, donde hay representantes de la Embajada de Israel, de Estados Unidos, algo bien más programático de gobierno que otra cosa. Y efectivamente en los últimos días el foco estaba puesto en Providencia con una crítica que se ha venido escuchando soterradamente en el oficialismo, en la oposición. Se me cruzan, depende cómo uno los vea, si son oficialismo o oposición. Pero desde Chile Vamos, del poco protagonismo que había tomado Evelyn Matei en algunas cosas bastante emblemáticas. Y estos emplazamientos ya hasta caricaturescos y ridículos de todo el mundo pidiéndole que se refiera a todo. Ella define qué pasa en Las Condes, ella define qué pasa con la agenda legislativa. Ahora, cuando uno es líder de una coalición, y eso es finalmente un presidente de la República, le toca tomar esas definiciones en la interna o en la privada. Y ayer creo que Evelyn Matei salió en relación a quizá uno de los duros golpes que le ha dado la izquierda a Chile Vamos con esta declaración de Tomás Bodanovich, porque de alguna manera le quita el relato de la seguridad a la centroderecha y a los candidatos a alcaldes a la elección de octubre, porque si el alcalde de Maipú del Frente Amplio pide militares, ¿qué nos queda a nosotros? Claro. Queda un poco en evidencia también con la conversación con Rodolfo Carter. El tema se roba de alguna manera ese relato la izquierda con esta puesta en escena, que puede ser un boomerang por varias cosas que podemos conversar. Pero ayer Evelyn Matei pone el foco en algo que los vuelve a su origen, que es, a ver, son los mismos que condenaron el control que tuvo Carabineros, que acusaron violaciones a los derechos humanos, en algunos momentos justificadas, por supuesto, pero en otras donde no hubo. Y sin una claridad de las reglas del uso de las fuerzas, es imposible avanzar en que los militares pero eso el gobierno estén lo en las sabe calles. También. Lo sabe. Yo tengo un punto ahí con lo de Evelyn Matei, fíjate. Porque ella, efectivamente, claro, dice, esto es inviable ahora. Esto, y encuentro que, claro, la palabra inviable suena muy grande, así como la bala de plata que intenta instalar otro también suena como absolutamente exagerada en los dos casos. Ella hace el punto de que es inviable en las condiciones actuales, y eso no es distinto de lo que dijo el propio presidente ayer. Sí. O sea, mientras no definamos infraestructura crítica y las reglas del uso de la fuerza, las Fuerzas Armadas no solamente no deben, sino que no van a querer, no van a salir a la calle. Exacto. Ese es el punto. Entonces, como decíamos más temprano con Juan Manuel, si en Frente Amplio hoy día y sus líderes principales, porque a nadie le cabe duda hoy día que Tomás Bodanovich es, sino el líder principal del Frente Amplio, de los más principales, está con este discurso, bueno, aprovechemos, po. Si eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechemos políticamente este momento en el que todos están de acuerdo con que tiene que haber Fuerzas Armadas y lo que nos falta es ponernos de acuerdo en las condiciones en que las Fuerzas Armadas tengan que hacer la pega, sin que nos olvidemos de que hay que hacer la reforma a las policías, porque como bien dice el director de Paz Ciudadana hoy día, la seguridad es un tema de las policías, no de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y ese mensaje ha estado bastante claro en los últimos días y ahí se genera quizá este posible efecto boomerang que te mencionaba hace un ratito. Es que, ¿qué pasa si efectivamente, o sea, hay tres caminos, y lo conversábamos ayer con Mauricio Morales en el programa de la tarde. El inmediato es el estado de excepción, y ese el presidente de la República no lo tiene en carpeta. El intermedio es esta reforma constitucional para que vía decreto él pueda tomar la decisión y determinar que las fuerzas militares puedan colaborar en materia de seguridad, que no tiene votos hoy día en el Congreso. Y no tiene los votos porque la centroderecha va al tema de fondo, que es el camino largo, que con una infraestructura crítica que no está determinada y con una regla de uso de la fuerza que no está determinada, no tiene ningún sentido que los militares estén en la calle. Entonces quedamos con
un rimbombante anuncio o una rimbombante solicitud que recoge el gobierno, que cada vez uno se convence más que esto tiene mucho, no de estrategia de campaña de Tomás Bodanovich, sino que de estrategia municipal de toda la centroizquierda, porque corre el cerco y les da un relato, pero que pasando, lamentablemente, incidentes, esto lo conversamos, cada vez que pasa un hecho de alta connotación, es muy probable que en los próximos días vuelva a ocurrir otro, lamentablemente. Y puede ocurrir en Maipú. ¿Y qué va a decir Tomás Bodanovich? Si en 2 semanas, en 3 semanas, en 2 meses, en 3 meses o antes de octubre de la elección, efectivamente no están los militares en la calle, yo se lo pedí al gobierno. Se lo pedí y se transforma en un discurso y un relato contra el gobierno. El gobierno puede decir, es que la oposición no me da los votos. Ya, y la culpa no es de nadie, pero la solución tampoco está. ¿Es la solución? ¿Es la bala de plata? Como decía Camila Vallejo, ¿no es la bala de plata que los militares tienen en la calle para controlar todo? Obvio que no. Obvio que no. Es un todo. Así tampoco. Es un todo. Pero si ese todo no logra tener un foco, lamentablemente para la moneda puede ser esto más complejo y puede ser un problema más que una solución. Ya, esto que se está viviendo con Tomás Bodanovich probablemente va a dar, creo yo, una interpretación un poco más profunda y un debate un poco más profundo al interior del Frente Amplio, que justo en la semana en que se conforma como partido, ¿no?, entre Revolución Democrática y Convergencia Social, abre, digamos, o sea, le mete una... ¿Cómo se dice? Como una especie de, es como una quilla, ¿no? Que como que genera una división entre los que están de acuerdo con lo que está pidiendo, sí, es necesario, y otros que encuentran que es, voy a decirlo así, atroz, feroz, que esté pidiendo militares en la calle cuando son del Frente Amplio, digamos. Y eso probablemente va a ser un debate más profundo del que probablemente estamos viendo ahora, porque ahora lo que estamos viendo es más bien si los militares deberían o no estar en Maipú o en otras comunas. Pero el debate al interior del Frente Amplio es cómo llegamos al punto de que nuestros militantes más digamos, conspicuos, están pidiendo lo que jamás en la vida hubiésemos imaginado que íbamos a pedir. Y eso creo que es una discusión interna bien profunda. Déjame preguntarte, Rodrigo, porque en el tráfago del tiempo que ya va en contra, como dice Juan Gabriel, el tiempo en contra viene. ¿Qué pasa con las presidencias del Congreso? Uy, ese es mi tema favorito. No, espérate, lo tengo claro porque yo saludo a Rodrigo y me dice, oye, no sabes nada lo que pasó con la Cámara de Diputados. Es mi tema favorito. A ver, 2 escenarios. Uno que es más inminente, que es en el Senado, porque ayer ya renunció Juan Antonio Coloma. El próximo martes se define y el PPD está en un entuerto de aquellos, porque finalmente las 2 almas del PPD, que ya de poco existen, pero el conocido girardismo en su momento y el laguismo por otro lado, están enfrentados en quien finalmente toma la definición. Hay un acuerdo que sostiene que va a ser el PPD y eso no está en duda. Se va a respaldar la figura del PPD, pero es el PPD el que no se pone de acuerdo. Qué locura. Que es un grado de ingobernabilidad para el partido de la ministra del Interior preocupante de todas maneras. ¿No es obvio que tiene que ser Lagos Weber? Ya no es Ricardo Lagos Weber. Ya no, definitivamente ya no. Es Ricardo Lagos Weber. Son 6 senadores en la bancada, de los cuales 4 querían ser presidentes del Senado: Pedro Araya, Jimena Órdenes, Loreto Carvajal y Ricardo Lagos Weber, que apareció en una última etapa. Ayer hubo un almuerzo donde no quisieron contar mucho, pero finalmente se votó quiénes estaban con quién para respaldar la presidencia. Y lo que tenemos hoy día sobre la mesa es que Jimena Órdenes se transforma en la candidata del laguismo, entre comillas lo pongo porque es un referente que no necesariamente está configurado como lo conocimos originalmente, pero que tendría el respaldo del gobierno, Carolina Toá, Álvaro Elizalde, en esa lógica. A esa candidatura hoy día, al menos entre pasillos, la respalda la propia Jimena Órdenes, por supuesto, Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber. Por otro lado, Pedro Araya, que obtuvo los otros 3 votos de este almuerzo ayer, que está respaldado por el senador Soria, por el propio Pedro Araya y por Loreto Carvajal, que también bajó su candidatura. ¿Qué hay en el fondo? ¿Quién controla y quién tiene la capacidad de dirigir el Senado en un año que quizás es el más clave para el gobierno? Siempre los terceros años son los más difíciles, además, pero enfrentando una elección municipal y a puertas de definiciones parlamentarias, lo que pasa en términos legislativos tiene un impacto electoral de todas maneras. Entonces, es el PPD el que debe resolver si es Pedro Araya o Jimena Órdenes, y ella contaría, o él contaría con los votos del acuerdo que está desde la izquierda a la UDI. Espérame, y está la que viene llegando. Tú sabes, en pocos días pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué ya la gobernó? ¿Qué pasó? Ayer en este almuerzo,
Se resolvió que no tenía el respaldo transversal de la bancada para sostener su candidatura, entre otras cosas porque ya había sido presidente del Senado, al igual que Jaime Quintana. Ambos ya ejercieron el cargo y es uno de los argumentos que se puso sobre la mesa para no prosperar en esa candidatura. El propio Ricardo Lagos Weber dijo en su minuto y su entorno que nadie se lo había pedido y que él no se había ofrecido, pero el nombre sí estuvo sobre la mesa varios días y eso yo lo he podido reportear con distintos sectores del propio PPD. ¿Es Pedro Araya, Jimena Órdenes, hoy día el factor clave para sostener el Senado en pro del gobierno o hacerle ruido al gobierno? Creo que no pasa mucho por ahí. Aquí hay discusiones más bien de poderes dentro de la coalición, dentro del partido, que finalmente terminan por generar un grado de inestabilidad nuevamente o de ingobernabilidad por parte del oficialismo que le hace bastante mal al gobierno. Como si el Congreso no importara en la gestión del Estado. Es impresionante eso, como ¿cierto? Que no es un poder del Estado. Claro. Y en la Cámara brevemente el presidente de la República intervino ayer, cosa que no se hace rato como jefe de coalición. El presidente de la República dijo, por favor, respeten los acuerdos, honren los acuerdos y definan, córtenla. Y eso significa, para algunos, que le toca al PDG, pero para otros significa que le toca al Partido Comunista la presidencia de la Cámara. Porque de acuerdo como leas el acuerdo y cómo ha ido cambiando en los últimos días, o como cambió en las otras elecciones, porque recordemos que el PC tuvo que dejar su puesto, se lo entregó al Partido Liberal. Para algunos eso significa que el PC debe ser el sexto, pero no, hay quienes dicen que debe correr la lista y le corresponde ahora. Bueno, ese entuerto depende de quien lo lea, con quien uno converse cómo está escrito y cómo se hace la interpretación, pero ahí sí que la cosa se ha enredado, y si es que el Partido Comunista insiste en la presidencia de la Cámara, que le corresponde porque es el acuerdo al cual llegaron, es probable que se caiga y quede en manos de la derecha. Y como decíamos el otro día, el fantasma de Paulsen se instale nuevamente en la Cámara de Diputados. Claro, o sea, no lo digo, que no se malentienda lo que voy a decir. Obvio que se va a malentender igual, pero Jimena Órdenes no es como la figura política probablemente más reconocida por la ciudadanía, digamos, que es lo mismo que le pasó a Diego Paulsen, que tampoco es como que estuviera en el radar de todo el mundo y todo el mundo estuviera hablando de Diego Paulsen hasta que llegó a la presidencia en el Congreso, digamos. Entonces podría ocurrir algo parecido en ese caso. Rodrigo Bravo, tu tema favorito. Sí, si quieres conversamos en privado después. Sí, conversamos en privado. Ya, no alcanzamos. Chao. Vamos. Chao. Ya. Chao. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.